Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy llegamos al último capítulo de este maravilloso viaje que hemos realizado a través de nuestros chakras. Hoy ascendemos a lo que la tradición hindú llama el loto de 1000 pétalos, que florece en lo más alto del cráneo. Aquí es donde se encuentra la sede infinitamente profunda de la conciencia cósmica, llamado séptimo chakra o corona. Este chakra nos conecta con la inteligencia divina y con la fuente de toda manifestación. Es el medio que nos permite alcanzar la comprensión y encontrar el sentido. Como destinación final de nuestra corriente liberadora, es el lugar de la liberación definitiva. El séptimo chakra, cuyo nombre en sánscrito es Sahasrara, que significa 1000 hojas. Este chakra nos habla del pensamiento, de la conciencia, del conocimiento, de la información, de la comprensión, de la trascendencia, de la inmanencia y de la meditación. Así como la corona del rey simboliza el orden del reino, el chakra corona representa el principio dominante de la vida, el lugar donde se percibe definitivamente el orden subyacente y el significado de todo. Es la conciencia omnipresente que piensa, reflexiona y confiere forma y enfoque a nuestras actividades. Es la verdadera esencia del ser en cuanto a lucidez que lo habita. En lo inconsciente es la sabiduría del cuerpo. En lo consciente es el intelecto y nuestro sistema de pensamiento. En el subconsciente es la conciencia de lo divino. Cuando llegamos a este nivel, la semilla de nuestra alma ha germinado sus raíces en la tierra y se ha elevado a través de los elementos del agua, del fuego, del aire, del sonido, de la luz, hasta llegar a la fuente de todo, que es la conciencia misma experimentada a través del elemento pensamiento. Cada nivel nos trae nuevos grados de libertad y lucidez. Ahora el chakra corona florece con la lucidez infinita en sus 1000 pétalos, que son como antenas que se extienden hacia dimensiones más altas. Según la filosofía yoga, este chakra es la sede de la iluminación. Su estado último de conciencia va más allá de la razón, más allá de los sentidos y más allá de los límites del mundo que nos rodea. La práctica del yoga aconseja la abstracción de los sentidos para alcanzar la inmovilidad mental necesaria para percibir este estado supremo. Por otro lado, la filosofía tántrica considera los sentidos como un camino que lleva al despertar de la conciencia. La teoría de los chakras nos explica que ambos enfoques son válidos: la estimulación de la inteligencia para aportarnos información y el retiro hacia el interior en el que estos son atenuados para alcanzar la conciencia última. Nuestro loto de 1000 pétalos debe conservar sus raíces en la tierra para conservar su floración. El elemento de este chakra es el pensamiento, una entidad fundamentalmente distinta e inconmensurable que representa la manifestación principal del mayor campo de conciencia que nos rodea. La función del séptimo chakra es el conocimiento, así como los otros chakras están relacionados con la vista, la palabra, el amor, la atención, la sensibilidad o la posesión. Es sólo a través del séptimo chakra que se alcanza el cuerpo infinito de información en el que se extrae para obtener reconocimiento y manifestación. Este chakra está vinculado con lo que percibimos como espíritu y muy especialmente con la conciencia
que hace uso de él. La mente es un escenario para la obra de la conciencia y puede presentarnos tanto comedias como tragedias, entusiasmo o aburrimiento. Somos el público privilegiado que asiste al espectáculo, aunque a veces nos identificamos tanto con los personajes en escena, es decir, con nuestros pensamientos, que olvidamos que solo se trata de una ficción. Al observar este espectáculo de pensamientos, nuestra mente asimila la experiencia, le da sentido y construye sus propios sistemas de pensamiento. Son los programas según los cuales construimos nuestra realidad. En este sentido, el chakra corona es el chakra principal asociado con la glándula principal del sistema endocrino, la pituitaria. Filosóficamente, el chakra corona está relacionado con el cerebro, sobre todo con el cerebro superior o córtex cerebral. Nuestro extraordinario cerebro humano contiene unos 13.000 millones de células nerviosas, todas ellas interconectadas, capaces de establecer entre sí más conexiones que las estrellas del universo. Nuestro cerebro, como instrumento de la conciencia, es potencialmente ilimitado. Sin embargo, dado que hay 100 millones de receptores sensoriales en el cuerpo y 10 trillones de relaciones funcionales entre dos células en el sistema nervioso, la mente es 100.000 veces más sensible a su entorno interno que al externo. Es desde dentro que tenemos acceso al conocimiento. El interior es un medio para entrar en una dimensión que no está localizada en el tiempo ni en el espacio. Si pretendemos que cada chakra represente una dimensión de vibraciones más pequeñas y rápidas, alcanzamos teóricamente un plano a nivel de chakra corona donde tenemos una onda de velocidad infinita y ninguna longitud que le permite estar en todas partes al mismo tiempo. Los estados máximos de conciencia son descritos como omnipresentes. Al reducir el mundo a un sistema que no ocupa dimensiones físicas, tenemos una capacidad infinita para almacenar sus símbolos. En otras palabras, llevamos el mundo entero en nuestra cabeza. Este lugar interior es la sede de la conciencia y el origen de nuestra corriente de manifestación. Cada acto de creación empieza por una concepción. Debemos concebir una idea antes de poder ponerla en práctica. Este proceso se desarrolla en la mente y luego sigue el camino descendente de los chakras hasta la manifestación. La concepción nos da la pauta y la manifestación lo llena de sustancia, le da forma. Una pauta implica orden. Para los hindúes, el orden es la realidad universal subyacente. Si miramos la naturaleza y el universo celeste, la evidente inteligencia de su orden es absolutamente encantadora y verdaderamente sorprendente. En inglés, las palabras pauta y patrón, pater, tienen el mismo origen que padre. El padre aporta la semilla, el ADN, la información o patrón que estimula la creación de la forma, pero es el aspecto maternal el que aporta la sustancia a este patrón. Es más de la mitad del ADN. La palabra madre proviene de mater, así como la palabra materia. Para transformar algo en materia, es necesario que se materialice, que se manifieste, que tenga una madre. Podemos pensar que la conciencia es invisible, pero basta con mirar a nuestro alrededor para observar la estructura de nuestras ciudades, el diseño de nuestras casas, el contenido de nuestra biblioteca, para ver la increíble versatilidad de la conciencia en su forma manifiesta.
Si queremos saber qué aspecto tiene nuestra conciencia, nuestro mundo, tanto natural como material, es su expresión. La conciencia es el campo de los patrones de los que emergen las manifestaciones. La conciencia superior es la conciencia de un orden más elevado y más profundo, de un orden más global, a veces llamada también conciencia cósmica, y se refiere al conocimiento de un orden cósmico o celestial. Mientras los chakras inferiores se hallan colmados de millones de información acerca del mundo físico y de sus infinitos ciclos de causa y efecto, la conciencia cósmica atraviesa la galaxia y todo el cosmos, abriéndonos a la conciencia de verdades unificadoras. Es la percepción del metaesquema, es decir, de principios organizadores del sistema del orden cósmico. Desde este lugar, regresamos hacia los órdenes inferiores con una comprensión innata de su estructura y de su funcionamiento como subconjunto de estos metaesquemas. Con Sahasrara nos alejamos aún más del mundo material y con él de los límites espaciotemporales. En este sentido, el séptimo chakra posee la máxima versatilidad y puede tener un alcance mayor que cualquier otro, de ahí su estado liberador. En nuestros pensamientos podemos pasar de la edad de piedra a la visión del futuro. Podemos imaginarnos en el corredor de nuestra casa o en el corazón de una lejana galaxia, y todo ello en un instante. Podemos crear, destruir, aprender y crecer, y todo esto desde un lugar que existe en nosotros mismos y sin necesidad de movimiento o de cambio exterior. Hablemos un poco de la conciencia cósmica. Cada uno de los chakras es una manifestación de la conciencia en estados diferentes de la realidad, siendo la Tierra el más denso y su opuesto, el séptimo chakra de la conciencia pura no manifestada. En este nivel debemos preguntarnos, ¿qué es lo que llamamos conciencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos utilizarla? Indudablemente que estas son preguntas importantes que los hombres y las mujeres se han planteado desde el origen de los tiempos para entrar en la última dimensión, la del espíritu, de la conciencia, del pensamiento, de la inteligencia y de la información. Debemos planteárnoslas porque la soberanía que interrogamos es precisamente la conciencia que buscamos. Comprenderlo es encontrar la naturaleza de nuestra búsqueda. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién es el propietario de la tienda? Miramos dentro de nosotros y encontramos la conciencia. Si queremos hacer un cambio, debemos estar dispuestos a discutirlo con el propietario. Algunos lo llaman el testigo, un ser consciente siempre presente en el misterio del ser. Ser testigos de nuestra propia sabiduría significa comenzar a explorar sus misteriosas propiedades. Es un fenómeno verdaderamente milagroso, una facultad que todos poseemos, aunque no podemos ni ver, ni tocar, ni medir, ni retener. Es la realidad indestructible que nos hace vivir. Su inmensa capacidad de regular el cuerpo, tocar música, hablar varios idiomas, dibujar, recitar poemas, memorizar números telefónicos, deleitarse con una puesta de sol, resolver un problema, sentir placer, amar, desear, reaccionar, ver. La habilidad de la conciencia
es infinita en sus extraordinarias capacidades. Poner verdaderamente nuestra atención en este milagro significa entrar en los innumerables pétalos que se abren en el loto y penetrar en la verdadera fuente del ser. Almacenamos recuerdos, un conjunto de sistemas de pensamiento y la capacidad de asimilar nuevos datos, integrando a la vez todas estas informaciones en un sentido coherente de significación. Esta búsqueda de significado es la fuerza motriz de la conciencia y la búsqueda de la unidad básica en lo vivido. Si nuestras vidas tienen sentido, forman parte de una estructura más amplia. Si algo no tiene sentido, ya no está conectado a nada. El sentido es el propósito que mantiene todo unido, que nos acerca a la unidad. El sentido conecta lo individual con lo universal, que es el verdadero significado del yoga. Se cree que esta búsqueda de sentido es el impulso básico del chakra corona en todas las experiencias anteriores al estado de conciencia e iluminación en el que se disuelve la percepción del ser. Desde el plano terrenal hasta el místico, la búsqueda de significado está detrás de la mayor parte de las actividades de la mente. Por ejemplo, si tu jefe está enojado contigo, te preguntarás, ¿qué significa esto? O te dirás que solo ha tenido un mal día, o bien que hiciste algo mal, o que te equivocaste de trabajo. Cuando alguien tiene un accidente, una enfermedad o vive una coincidencia casual, busca allí un sentido que le ayude a comprender la experiencia. Cuando hemos comprendido el sentido de una situación, sabemos qué hacer o cómo reaccionar y logramos volver al fluir de las cosas. Es nuestro sistema operativo básico que nos conecta con un orden superior y nos permite integrar todas nuestras experiencias en una totalidad única. La conciencia es la fuerza que trae unidad, orden y organización. Es el diseño, el patrón, la inteligencia, las formas de onda que se entrelazan en el cerebro a la estructura de las moléculas, de los edificios y de las ciudades. La conciencia es el principio de orden inherente a todo. La existencia misma es solo un vórtice de organización consciente. Alcanzar este vasto campo de conciencia permite que él baje para envolver todas las estructuras existentes y que se convierta en información. Las informaciones son las líneas de orden percibidas que constituyen nuestro sistema operativo personal. El acto mismo de pensar es el proceso de seguir líneas de orden. En tanto que vehículo de la conciencia, nuestra inclinación natural nos lleva a expresar esa información para utilizarla y manifestarla. La expresión final es la forma física, aunque también es la más limitada. Debido a su limitación, la conciencia, después de manifestarse, desea liberarse de la atadura física y volver a la fuente, lo no físico, donde pueda actuar en su infinita diversidad. Por eso decimos que la naturaleza de la conciencia es manifestarse y liberarse. Veamos ahora algunos tipos de conciencia. La conciencia implica focalizar la atención. Puedo hablarte mientras duermes, pero no serás consciente. Tu atención está focalizada en otra parte. Cuando conduces, el paisaje cambia constantemente, pero esto escapa a tu conciencia y cuando vuelvas a pasar por ese mismo lugar, te será desconocido. Para abrir la conciencia, debemos saber a dónde se dirige nuestra atención. En ese momento, podemos apagarla o centralizarla a voluntad. En nuestra vida estamos rodeados de gran cantidad de información.
Para poder asimilarla y actuar sobre ella, limitamos nuestra conciencia focalizando nuestra atención en algo puntual. Para leer, focalizamos nuestra atención en la lectura y alejamos, por ejemplo, el ruido de la circulación, los juegos de niños o una conversación cercana. La conciencia del chakra corona puede dividirse a grandes rasgos en dos tipos, dependiendo de la orientación de nuestra atención: la conciencia cognitiva y la conciencia trascendental. Por su parte, la conciencia cognitiva es la que desciende y se convierte en información concreta, útil para manifestarla en el mundo de los objetos, de las relaciones y del ser. Es el resultado que limita la atención. Es la conciencia que piensa activamente, razona y almacena información. Podemos imaginarla como la mitad inferior del chakra corona. Se dedica a organizar los detalles fraccionados en estructuras cada vez más amplias. Por su parte, la conciencia trascendental es la que se extiende y viaja hacia el exterior, hacia planos cada vez más abstractos, es decir, el nexo que se vincula con un campo que está más allá del mundo de los objetos y de las relaciones. Es conciencia sin objeto, que se despoja de la referencia respecto del yo individual y no sufre las amplias oscilaciones que se producen en los patrones del pensamiento lógico y comparativo de la conciencia cognitiva. Esta conciencia parece flotar en una especie de metaentendimiento que lo abarca todo simultáneamente, sin centrar el foco en algo particular. Flota porque se desprende de los objetos de la conciencia y así no tiene peso, es libre. La conciencia cognitiva quiere que el intelecto separe, clasifique y ponga en orden lógico. La conciencia trascendental quiere que el intelecto se abra más allá de la información, más allá de la atención observada y de sus límites. Para percibir un orden superior se necesita un mayor distanciamiento con los detalles y lo particular. Paradójicamente, esta apertura más allá de la atención tiene como consecuencia una mayor agudeza de nuestra atención enfocada. Al vaciar la mente, permanece lo más acentuado. Es como ver a alguien que cruza solo un campo nevado. Se le distingue con más claridad que si debiéramos buscarlo en medio de una multitud. Mediante la experiencia dada, uno construye en su mente una matriz personal de información. Desde la primera contemplación del rostro de la madre hasta la tesis doctoral y más allá, pasamos la vida tratando de implantar un sentido, un orden a todo lo que nos rodea. Cada partícula de información que recibimos se incorpora en esa matriz y la hace cada vez más compleja. Y a medida que va adquiriendo complejidad, tiende a reorganizarse periódicamente a sí misma, buscando niveles superiores de orden que ayuden a simplificar el sistema. Lo envejecido cae y se produce la reestructuración y con ella una utilización más eficiente de la energía. Cada vez que alguna pieza encaja en su lugar, se da una pequeña iluminación que nos permite comprender una nueva totalidad. La iluminación es la comprensión progresiva de una totalidad aún más grande. En nuestro paradigma holográfico, cada nueva información mejora la nitidez de la imagen principal. Las estructuras de la matriz provienen del sentido que adquirimos de la experiencia y luego se convierten en nuestro sistema personal de creencia y el principio ordenador de nuestra vida. Somos parte de ese orden y organizamos todo lo que encontramos sobre la base de esa matriz, prefiriendo mantener una cierta coherencia entre las experiencias interiores y exteriores.
Si mi sistema de creencias me dice que las mujeres son seres inferiores, yo manifestaré esa convicción en todos mis actos e incluso buscaré personas que confirmen esta idea. Si pienso que hoy es mi día de la suerte, es probable que este día permita la manifestación de cosas positivas en mi vida. Nuestros sistemas de creencias están compuestos de diferentes piezas de significación que hemos ido aprendiendo de nuestra experiencia. Si nos equivocamos reiteradamente y nos persuadimos de que eso significa que somos estúpidos, terminaremos por convencernos de nuestra estupidez. Estos sistemas forman la matriz en la que se integran todas las otras informaciones. Si yo te contradigo, tú puedes analizar estos datos sobre las bases de tu conocimiento y añadirlo a tu sistema de pensamiento. Es posible que pienses que nunca haces algo bien o quizá que lo que haces no conviene a nadie. Es una convicción que se deriva de un sentido que has dado. Otra persona cuyo sistema de creencias sea diferente, quizás habría alcanzado un significado completamente diferente. La relación entre significado y convicción es tan fuerte que cuando algún elemento de información no encaja con nuestra matriz interior, a lo mejor no lo creemos y la descartamos por completo. Si yo le cuento a alguien que acabo de ver un extraterrestre, la mayoría no me creería porque semejante experiencia no entra en sus matrices personales de creencias. Pero si digo lo mismo en un congreso de ufología, la gente me creería, ciertamente, o al menos atribuirían un significado muy diferente a la experiencia. Esta es una trampa de la mente. ¿Cómo podemos absorber nueva información y ampliar nuestra conciencia si rechazamos todo lo que no se adapta a nuestro paradigma interior actual? ¿Y si descuidamos esta matriz interior? ¿Cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? ¿O cómo podemos organizar la gran cantidad de información que recibimos en cada momento? La mejor respuesta se encuentra en la meditación, una práctica que permite a la mente pulir la información, deshacerse de las creencias obsoletas y de las informaciones redundantes y reorganizar la matriz personal como una unidad de fondo. La meditación es como la desfragmentación del disco duro de la computadora, dejando más espacio libre para operar y registrar nueva información sin destruir todo el sistema. Esta práctica permite al chakra corona a abrir aún más la conciencia sin que sea sumergida y se pierda en el infinito. Ella nos ayuda a mantener nuestro centro, que es la principal matriz organizadora del ser. ¿Cómo podemos descargar la información? La investigación parapsicológica, los experimentos de regresión a vidas pasadas y otros estudios biológicos han demostrado que ciertas cualidades de la mente existen independientemente del cerebro. En algunos casos de regresión a vidas pasadas, las personas han sido capaces de recordar hechos que luego pudieron demostrarse objetivamente, como describir con exactitud una casa que no habían visto jamás, hablar una lengua extranjera o narrar acontecimientos que luego se documentaron mediante periódicos, cartas particulares o libros. Por supuesto, puesto que el cuerpo humano o disco duro ha sido completamente reestructurado, algunas informaciones permanecen fuera del cerebro. Todos estos datos implican una especie de campo de información que existe independientemente de quien lo percibe, lo mismo que las ondas de radio existen independientemente de los aparatos radiofónicos, o que Internet existe aunque no tengamos un ordenador. El organismo, en su extraordinario sistema nervioso y su gran capacidad de reacción,
recibe esa información, así como un ordenador puede recibir y descargar información de Internet. Este campo, aunque sea inmaterial en el mundo físico, no deja de constituir un factor causal muy real, lo mismo que el campo magnético invisible, que puede inducir ciertos comportamientos en los metales. Por eso se suele llamar planos causales a los planos superiores. Cuando sintonizamos con ellos, entramos en contacto con ese campo de información y entramos en los dominios de la causalidad. Amigos, este es un tema profundo, apasionante. Aunque lo leamos, digamos, escuchemos 1000 veces, no dejará de serlo. ¿Y tú qué opinas? Bien, hasta aquí dejamos esta primera parte de este último chakra, el séptimo, y te dejo cordialmente invitado a ver la segunda parte en los próximos días. Muchas gracias y hasta muy pronto.